Damos también la bienvenida a Nuria García, del Grupo de Microbiología de la Universidad de Vigo, que presenta el trabajo titulado Parásitos de transmisión hídrica, detección y control. Sí. Estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Como bien decían, yo soy Nuria García, del Grupo Viciama de la Universidad de Vigo. Empezamos. La Organización Mundial de la Salud estima que el 24% de las enfermedades que ocurren en el mundo están asociados con factores ambientales, entre ellos el agua de baja calidad y precarias condiciones higiénicas. Bueno, la transmisión de parásitos por vía acuática, digamos que es una de las causas de problemas en la salud pública a nivel mundial. Y es por ello que la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la FAO, decidieron reunir a una serie de expertos con el fin de recopilar todos los datos publicados al respecto, con el fin, de identificar los parásitos más importantes que se pueden transmitir por medio de agua o alimentos. Todo ello lo hicieron basándose en una serie de criterios para mejorar la detección y el control de estos parásitos. Los criterios en los que se han basado fueron, evidentemente, el número de casos mundiales transmitidos por esos alimentos, incluimos en muchos momentos el agua dentro de los alimentos. Evidentemente, la distribución mundial, dejando un poco de lado aquellos parásitos que estaban concretos a una zona geográfica. Evidentemente, la severidad de la enfermedad que producen, no solo en cuanto a su mortalidad, sino a la morbilidad y al porcentaje de cronicidad que generan. El potencial de expansión de esos parásitos en un futuro. Y, evidentemente, ya que vivimos en un mundo básicamente movido por el dinero, la relevancia a nivel comercial y el impacto socioeconómico. De los 93 parásitos que estudiaron en ese ranking, llegaron a esta lista en la que vemos 24 parásitos organizados, digamos, de mayor importancia a menor importancia. Si tenemos en cuenta la bibliografía que existe hasta la actualidad, relacionando solo los parásitos que son de transmisión principalmente hídrica, podemos observar, si realizamos una gráfica, que de los 200 casos aproximadamente de brotes de parasitosis relacionados por transmisión hídrica que se han dado, que están en la bibliografía, en los últimos 10-12 años, vemos que hay dos grandes patógenos, digamos que son los que llevan a cabo la mayor parte de los brotes, los causantes de la mayor parte de los brotes. Este 58% pertenece a Cryptosporidium, que es ese parásito del que hablaba esta chica por la mañana, digamos que es de difícil control, luego lo veremos. Y también el 34% de los brotes era provocado por Giardia duodenalis. Además de esos dos, que digamos que son los más importantes y los más prevalentes, hay aquí un 2% importante, ya que se trata de un parásito de gran importancia en la salud pública, que es muy conocido, pero que hasta hace no muchos años su transmisión por vía acuática era considerada poco importante y casi anecdótica, que es Toxoplasma gondii. Si buscamos esos tres parásitos en esta lista que los expertos crearon, vemos que Cryptosporidium está en este lugar, Giardia está en este otro y Toxoplasma está en este cuarto puesto. Para poder entender un poco de lo que vamos a hablar y teniendo en cuenta que el público al que nos dirigimos no todos están acostumbrados, digamos, a lo que son los parásitos y estos en concreto, tengo que hacer una breve introducción a la biología de estos parásitos para que podáis entender un poco cuál es su problema y su problemática en cuanto a su control. Por lo tanto, así haciendo un breve resumen, bueno, este sería el ciclo de vida de Cryptosporidium, que como veíamos era el más importante. Cryptosporidium es un parásito del filum Apicomplexa, que tiene un ciclo de vida directo, bastante sencillo, en el cual las especies en las que nos vamos a centrar, digamos que son las especies que parasitan principalmente a hombre, aunque utilizan como reservorios diferentes animales, vemos que nos
infectamos cuando consumimos de alguna manera los ooquistes esporulados. Esos ooquistes entran en nuestro organismo, se multiplican muy rápidamente y en cuestión de días estamos excretando por vía de las heces una gran cantidad de esos ooquistes que están ya, digamos, que son capaces de infectar el resto de animales. Ese ooquiste es importante en todo lo que vamos a hablar hoy, debido a que es un ooquiste muy pequeño, de entre 4 y 6 micras, y tremendamente resistente. Es resistente a cloración, es resistente casi absolutamente al ozono, por lo que se está viendo hasta ahora. Parece ser que el ultravioleta es lo único que le afecta, pero aún así en unas condiciones muy concretas. Por lo tanto, realmente representa un desafío. Bueno, si vemos, como os comentaba, la transmisión puede ser horizontal directa, digamos, siguiendo una ruta oral fecal, que es lo que se llama en parasitología, con contacto directo de la persona con esos ooquistes, o indirecta a través de animales, de viento, de agua, etc. Y también, sobre todo, está bastante visto en la bibliografía, el uso de vehículos mecánicos, bien sean moscas, cucarachas y demás, que diseminan esos ooquistes. Bueno, en España se dan del orden de unos 100 casos anuales, pero este dato hay que cogerlo con comillas, debido a que este parásito en una persona inmunocomprometida es prácticamente asintomático. Tenemos una sintomatología clínica en una persona inmunocompetente, perdón. Es prácticamente asintomático, podemos tener una clínica gástrica, una cierta diarrea, malestar un par de días y ya. El problema viene en las personas inmunocomprometidas, en los ancianos y en los niños. Sobre todo, digamos, en pacientes con SIDA, junto con toxoplasma, es una de las principales causas de muerte. Bueno, este parásito, así como dato, decir que salió a la luz en la transmisión hídrica de manera muy importante en un caso concreto en el 1993 en Milwaukee, donde a través de una planta potabilizadora que se contaminó, se conocen a día de hoy unas 400.000 personas infectadas, de las cuales murieron en torno a 100 personas, 103, 104 personas. De ahí que de repente fuera como, uy, contra esto va a haber que hacer algo, va a haber que pensar qué hacemos. ¿Vale? Y un punto importante es que a día de hoy no existe tratamiento para ese parásito. Si vemos en esta tabla los posibles factores de riesgo para contaminarnos con ese organismo, con Cryptosporidium, no solo está el consumo de agua contaminada, sino también todas aquellas actividades de recreo que estén relacionadas con agua, pues sean spas, piscinas, nadar en lagos, etc. Ya que, como decía... sí, hoy... esta tarde-noche con la boquita cerrada, ¿vale? Bueno, el otro parásito del que estábamos hablando es Giardia. En este caso es un flagelado, es un protozoo flagelado, también con ciclo biológico directo, muy parecido, en el que el quiste, que es la forma de resistencia, y es bastante resistente también, nosotros lo ingerimos, se multiplica en nuestro organismo y lo excretamos. En este caso se considera el protozoo intestinal más frecuente en el mundo y de hecho es el parásito más diagnosticado en España. La transmisión horizontal es muy parecida al anterior, digamos es una ruta oral fecal, por lo tanto pues por agua, bien sea de bebida o de recreo, alimentos, es bastante común, Giardia, común entre comillas, en guarderías, por ejemplo, donde los pañales con cacas pueden andar un poco pues por allí, otros niños pueden acceder a ese tipo de cosas. Entonces es bastante común en guarderías. Pero tenemos la suerte, digamos, de que para Giardia sí existe tratamiento y de hecho es bastante sensible a ciertos antibióticos. Bueno, toxoplasma es un poco la sorpresa en todo esto. Todo el mundo conocemos, todo el mundo que hayamos estado en contacto con alguna mujer embarazada, sabemos lo que es toxoplasma. Entonces, es una apicomplexa
del mismo grupo que era Cryptosporidium, pero en este caso su ciclo de vida es un poco más complejo, ya que tiene un hospedador definitivo y tiene muchísimos hospedadores intermediarios, muchísimos, como que casi todos. Es decir, se sabe que todos los mamíferos, cualquier animal de sangre caliente y pájaros, pero está por demostrar que también en el medio marino, peces y demás, pueden estar involucrados también. En este caso el hospedador definitivo es el gato, los felinos en general, que lo que hace es eliminar quistes con las heces, y esos quistes infectan a todos esos animales de los que os hablaba hace un momento, humanos entre ellos, y cuando el gato consume los quistes que están en la carne de estos hospedadores intermediarios, se completa el ciclo y volvemos a empezar. En el caso del humano, hasta, digamos, una de las cosas que se controla es el consumo de carne. A todas las embarazadas se les ha dicho que no pueden comer carne cruda o poco cocinada, embutidos, no sé qué, no sé cuánto. Bien, pues es por estos quistes, pero lo que se está viendo que es que la clínica es bastante más severa si en lugar de ingerir estos quistes lo que ingerimos son los quistes propios, digamos, los ooquistes que salen en las heces del gato. Estos ooquistes se sabe que pueden aguantar en agua templada, fría, templada, en torno a 54 meses, viables, y de hecho son más resistentes todavía que los de Cryptosporidium. Entonces, digamos que eso genera otro programa de trabajo, intentar destruir esos quistes. Bueno, como decía, es cosmopolita, se conoce bastante su prevalencia, sobre todo en mujeres en edad gestacional, porque se les hace control a todas las mujeres que se quedan embarazadas de presencia, debido a que la clínica de este parásito, de la misma manera un poco que pasaba con Cryptosporidium, en personas inmunocompetentes no genera grandes problemas, puedes tener un poco de clínica, pero nada importante. El problema está, como decíamos antes, en personas inmunocomprometidas. De hecho, es la primera causa de muerte entre enfermos de SIDA, y en el caso de la transmisión vertical transplacentaria, ya que una mujer embarazada, si se contamina con este parásito, a ella probablemente no vaya a tener una clínica importante, pero el feto puede tener grandes malformaciones y grandes problemas. Viendo todo esto, ¿cuál es la situación, cuál es el marco legal de estas enfermedades en España? En España, a día de hoy, si vemos el Real Decreto en el que se marcan las enfermedades de declaración obligatoria, vemos que hay 7 que están transmitidas por parásitos. De esas 7, aquí tenemos esas 3 de las que estamos hablando hoy: Cryptosporidium, Giardia y Toxoplasma. Esto no es concreto a este país. Muchos otros países también las consideran están dentro de sus enfermedades de declaración obligatoria, pero no solo eso, sino que, por ejemplo, Estados Unidos, desde ese desastre de Milwaukee en el 1993, Reino Unido desde el 1994, Australia, Japón, no solo las consideran enfermedades de declaración obligatoria, sino que además en sus leyes está regulado el monitoreo constante de todas sus aguas de bebidas, sus aguas en sus plantas potabilizadoras, para controlar la presencia y la cantidad de estos parásitos. Como decíamos, este es el método que se conoce como método EPA 1623, que es el que se llevan a cabo y algunas variaciones en otros países para monitorizar la presencia de estos parásitos, Cryptosporidium y Giardia. A día de hoy Toxoplasma todavía no está incluido, pero en vista de recientes publicaciones es muy probable que en muy poco tiempo Toxoplasma pase a ser de obligatorio monitoreo, ¿vale? Este sería la organización que lo lleva a cabo en el caso de Reino Unido, y está en Australia. En ese método que decíamos antes, del EPA 1623, os lo voy a resumir mucho. Digamos que lo que hace es coger una cantidad de litros de agua determinada de las plantas de potabilización de agua y las concentra. El número de litros varía en función de los tratamientos que lleven esas aguas, de la cantidad, digamos, de
del tamaño de la planta potabilizadora, pero está en torno a los 100 litros. Entonces, lo que hacen es concentrar filtrar ese agua y concentrarla. Una vez que tienen el sedimento, a través de unas membranas, digamos, en las membranas cogen todo el sedimento que haya podido quedar a través de esa filtración y lo eluyen, por lo tanto, si en el caso de que haya parásitos van a quedar en ese eluido, y utilizan unas perlas magnéticas asociadas con unos anticuerpos específicos frente a esos parásitos. Entonces, lo que consiguen al fin y al cabo es separar esos quistes del resto de partículas que pueda haber en el agua. Entonces, después de todo este proceso, lo que hacen es monitorizar a través de un microscopio y con ayuda normalmente de inmunofluorescencia directa con anticuerpos marcados frente a esos parásitos y ver si realmente hay Cryptosporidium millardia o, en este caso, además de ver si hay, contabilizarlos. ¿Qué dice la ley en España al respecto? Bueno, la ley en España, si vemos aquí el Real Decreto que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua, nos dice: el agua de consumo humano deberá ser salubre y limpia. A efectos de este Real Decreto, un agua de consumo humano será salubre y limpia cuando no contenga ningún tipo de microorganismo, parásito o sustancia en una cantidad o concentración que pueda suponer un riesgo para la salud humana y cumpla los requerimientos especificados en las partes A y B del anexo 1. El anexo 1 famoso dice, realmente se centra en Escherichia, Enterococcus y Clostridium. Y aquí hay una nota al pie que dice: cuando la determinación sea positiva de alguno de estos y exista una turbidez mayor a 5 unidades nefelométricas, se determinarán en la salida de la TAP o depósito, si la autoridad sanitaria lo considera oportuno, Cryptosporidium u otros microorganismos o parásitos. Bueno, en vista de todo esto, evidentemente los controles no están a la altura de las exigencias actuales con respecto a esos parásitos, porque es que además, si revisamos la bibliografía, después tengo un ejemplo de un paper relacionado con Galicia, vemos que en muchos casos, tanto en las salidas de las ETAPs como de las ERAR, hay presencia de Cryptosporidium millardia en España. Entonces, aquí hay un montón de problemas relacionados con que estos parásitos tienen una multitud de formas de transmisión, por animales, por agua, por viento, etc. De manera que las aguas se pueden contaminar en muchos puntos diferentes. Que existe en España un mínimo tratamiento de las aguas subterráneas, que las formas infectivas son muy resistentes en el medio ambiente, son capaces de estar muchos meses y estar perfectamente viables e infectivas, y que generalmente son poco sensibles a métodos de esterilización de las aguas que se usa de manera habitual, como la cloración, la filtración convencional. A día de hoy se están haciendo estudios, como decía antes, pues con ozono, con ultravioleta. Se ha visto que de los más, digamos, de los que tienen más eficacia, mayor eficacia, es el uso de membranas, pero esas membranas tienen que ser, el tamaño de poro tiene que ser inferior a una micra, para que sea capaz de filtrar estos quistes y retenerlos, de manera que eso genera una serie de problemas a la hora del mantenimiento de las plantas, porque claro, pensemos que eso se tupe muy fácilmente. Entonces, bueno, esto os lo quería poner como ejemplo, simplemente. José Antonio Castro Hermida es un investigador que trabaja aquí en Galicia, en Mabegondo, y tiene varios estudios relacionados con Cryptosporidium millardia en aguas de Galicia. Entonces, así a modo de resumen, que además no se ve muy bien, pero digamos que este es un paper del año 2015, lo pone ahí, y esto, digamos, es agua no tratada y agua tratada en dos diferentes etapas, en muchas, digamos, en dos tipos de etapas, en una que utilizan agua superficial y en otra que utilizan agua subterránea, en el cual lo más curioso, digamos, de todo lo que podemos ver aquí es que si vemos, por ejemplo, las plantas que están utilizando aguas superficiales y vemos los resultados en agua tratada, vemos que de 127 plantas que se utilizaron en este estudio, plantas gallegas, un 44% dio positivo para Cryptosporidium en la salida, digamos, el agua tratada
daba un 43%. ¿Vale? En un 43% de las plantas dio positivo la salida de Cryptosporidium y Giardia hasta aquí, pero vamos, un 49%. A la vista de todo esto, parece evidente que se necesita un monitoreo más estricto de las plantas de tratamiento de aguas, porque evidentemente esto en otros países no cumpliría la normativa. ¿Vale? Y, por último, el acceso al agua potable es una necesidad básica del ser humano y, por tanto, uno de los derechos humanos fundamentales. El agua contaminada pone en peligro la salud de todas las personas, tanto desde el punto de vista físico como social, por lo que constituye una afrenta a la dignidad del hombre. Nada más que añadir.